el examen va a ser el día lunes a las 20:15. Y bueno, yo creo que hasta el día lunes voy a definir cuál va a ser la forma o la modalidad de control del examen. No sé si va a ser con cámara, no sé si va a ser envío de las preguntas al Classroom, no sé si va a ser llenado de formulario, tipo cuestionario. Así que, a ver, hasta el día lunes por la mañana yo creo que voy a definir eso y en su debido momento se les va a informar a ustedes para que estén al tanto de todo eso y no haya alguna sorpresa por ahí, ¿ya? Así que esperemos nomás este lunes para definir cómo va a ser la modalidad de control y de toma de examen. Es un poco complicado, pero no sé cuántos entrarán también al examen. Más o menos en listas tengo 120 y tantos, pero a clases digamos que está entrando alrededor del 50% de ese total. Ahora, al momento del examen no sé cuántos entrarán. ¿Ya? Bueno, muchachos, la clase pasada habíamos hecho casi hasta terminar un ejercicio. Nos faltaba encontrar el factor de compresibilidad y bueno, lo habíamos encontrado con ayuda de las figuras y también les dije que podíamos encontrar con ayuda de las tablas y les había dado una pauta, ¿no? Esta parte ya es iteración, pero no quisiera pasarme mitad de la clase iterando las tablas que están ahí en el rate y perder ese tiempo, ¿no? Donde nosotros podríamos hacer otros tipos de ejercicios también. Alguien me preguntó la clase pasada, por ejemplo, de que el factor acéntrico, ¿cómo podríamos calcular? Podríamos calcular si hay otras ecuaciones para calcular el factor acéntrico? Entonces, por eso se les decía en la pregunta, calcular el factor acéntrico según la ecuación, y se le daba la ecuación. Hay factor acéntrico también en las tablas, hay también el factor acéntrico, ¿no? En las tablas, pero también hay otra forma de calcular el factor acéntrico utilizando otras ecuaciones. Para poder terminar todo el avance, incluyendo ejercicios, nos hace falta hacer un ejercicio de determinación del factor acéntrico utilizando otras ecuaciones y también lo que sería cálculo del CP a temperaturas y presiones elevadas. Con eso ya, digamos, estaríamos listos como para poder dar un examen. Y les voy a dar un ejercicio, también modelo de examen para sus casas, que consta de aproximadamente, no sé, son 6, 7 incisos, creo, para que vayan haciendo, vayan resolviendo cada uno de estos incisos, ¿no? De la manera como se les vaya diciendo en el problema. ¿Ya? Y eso más la auxiliatura del día viernes, yo creo que es suficiente para dar el examen. ¿Ya? Entonces, les voy a dictar el primer ejercicio del día. Y bueno, como es un ejercicio nuevo, pues lo vamos a ir haciendo en la pizarra. Un poco les voy a ir dando las pautas y ustedes, por favor, vayan tratando, ¿no? Vayan tratando de resolver por su cuenta. De todos modos, vamos a llegar al final a resolverlo en la pizarra, pero mi interés es de que ustedes se den cuenta, ¿no? Y puedan resolver ustedes solos el ejercicio. Entonces les voy a dictar, por favor, anótense. Les digo, estimar el factor acéntrico, estimar el factor acéntrico del isopropilbenceno, estimar el factor acéntrico del isopropilbenceno usando las ecuaciones, las ecuaciones 2.3.3
2.3 y 2.3.4. Ya nuevamente usando las ecuaciones 2, 3, 3 y 2, 3, 4. Punto seguido, el valor aceptado es 0,326. El valor aceptado es 0,326. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer, bueno, aparte de buscar dónde se encuentra el isopropilbenceno, es buscar las ecuaciones, ¿no? Es buscar las ecuaciones 233 y 234. Yo ahorita estoy acá con el libro también. Vamos a ver. Ya, está en la página 23, ¿no? En la página 23 tenemos factor acéntrico y tenemos distintas formas de calcular, ¿no? Por un lado tenemos, por ejemplo, el factor acéntrico que hemos calculado la clase pasada a una temperatura reducida de 0,7, ¿ya? Ahora vamos a utilizar las otras ecuaciones, la 233, que tiene otros valores, otros parámetros u otras constantes para poder calcular. ¿Ya? Entonces, quisiera que eso hagan ustedes. Encuentren el valor. Primero, a ver, con la ecuación 233, ¿cuánto les sale el valor del factor acéntrico? Primero, vean también, ¿no? ¿En qué página o qué número de la lista de compuestos de la tabla del Reit corresponde al isopropilbenceno? ¿Ya? Digamos que tenemos más o menos unos 10 minutos para hacer este ejercicio. No es muy largo. Así que intenten hacer por lo menos el 233. Cualquier duda, me dicen, por favor. ¿Está bien? Entonces, ¿no? Calcular el factor acéntrico del isopropilbenceno utilizando las dos ecuaciones, 233 y 234. Anoten todos los parámetros que puedan. Otro detalle que tienen que considerar. Para la ecuación 233, la presión crítica tiene que estar en atmósferas. ¿Ya? Ahí dice, ¿no ve? Donde Pc, o en este caso, puede ser expresado en atmósferas. ¿Sí? No se olviden hacer esa conversión. De bares van a llevar a atmósferas.
Bueno, chicos, ¿cuánto sale la temperatura crítica? Primero, ¿qué número de compuesto es? 516. 516, muy bien. Necesito ahí calcular, bueno, ver la temperatura crítica. ¿Cuánto me sale la temperatura crítica? $631,1 Kelvin. 631,1, 1. ¿no ven? 631,1. 631,1. ¿Qué? Vamos a quitar esto. Muy bien. La temperatura de ebullición, ¿cuánto le sale? 425,6. 425,6. ¿Qué? ¿No? Y también me va a interesar encontrar la presión crítica. La presión crítica, ahí lo tengo en bares. ¿Cuántos bares me sale? 32,1 bares. 32,1 bares. 32,1 bares. ¿Ya? Como les dije, la presión crítica nos conviene convertir a atmósferas, ¿no? Entonces vamos a llevar a atmósferas. ¿Alguien sabe más o menos cuál es la relación? ¿Cuál es la conversión? Es bares. Un bar. Un bar más o menos a cuántas atmósferas equivale. Muy bien, Mauricio, 0,3322. 0,3321, perdón. Puede ser, porque el valor que nos dan como dato es 0,326. Podría sacar el error. A ver, intenta sacar el error más, pese a que no dice el ejercicio. Acá, por ejemplo, para que lo tengan como un dato de conversión de unidades, un bar es igual a 0,98 6923. Solo para estar un poco más redondeados. Ahí. Bar se va con bar. Y acá me va a salir más o menos 30 y un poquito menos, ¿no? 31 punto algo, yo creo. ¿Cuánto sale eso? La presión crítica en atmósferas. Sale 31,68. 31,68. Atmósferas. Muy bien. Ahora, entonces, primero voy a calcular este parámetro, que es igual a la temperatura de ebullición sobre la temperatura crítica. ¿No? De ahí obtengo un valor. Y ese valor lo reemplazo en la ecuación que les mencioné. Factor acéntrico es igual a 3 sobre 7. 3 sobre 7 por la constante que hemos calculado. Ahí al revés, perdón. 1 menos esto. Logaritmo de la presión crítica en atmósferas menos 1. ¿Está bien? Entonces, el error es de 1,87. Bueno, es casi próximo, ¿no? Al valor indicado. Entonces acá, según Mauricio, sale 0,3321. Lo voy a hacer con otro color, 0,3320. ¿Ya? Supongo que les ha salido el mismo valor a todos. Repito, usando la ecuación 233.
0,332095, ¿no? Redondeando, 21. Está bien, muchachos. Entonces, ahora encuentren el factor acéntrico usando la ecuación 2, 3, 4. Inge, para la segunda ecuación, la presión crítica igual va a estar en átomos, en atmósferas. Sí, va a estar en atmósferas también. Y ahora es. Brian, el factor acéntrico en el inciso B te sale 0,32557. Ok, me parece un buen valor también. Inclusive creo que es más próximo que el del inciso A, ¿no? Calculen igual su error, su porcentaje de error. .013 de error y van 0,32438. De todos modos, igual se aproxima más que el del inciso A, ¿no? Está bien. Si se dan cuenta, usando la segunda ecuación, hemos llegado a un valor más cercano al valor tabulado. Analizando sus porcentajes de error, vemos de que en el inciso B, o la segunda ecuación que hemos usado, tiene un porcentaje de error menor al 1%, ¿no? 0,13% es un valor bastante bueno, bastante bueno.
¿Está entendido? Entonces, ¿cómo calcular los factores acéntricos? Se les tendría que mencionar cuál de las ecuaciones utilizan, ¿no? No es solo decir calcular el factor acéntrico. Entonces, tienen que calcular el factor acéntrico según la ecuación mencionada, la ecuación dada, y también si es que tienen el valor teórico del factor acéntrico, es bueno siempre calcular el porcentaje de error para ver de que justamente por esto no nos estemos alejando del valor que podríamos considerar ideal. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio de estimación de calores específicos, pero ahora de compuestos que se encuentren a presiones y temperaturas elevadas. Es la última parte de las diapositivas teóricas que yo les mandé, ¿no? Que yo les expliqué en el Classroom. Bueno, hablando de eso, hoy en la mañana, hoy en la tarde, alguien me dijo de que por favor suba al Classroom las últimas presentaciones. Pero revisando el Classroom, la última presentación en PowerPoint que se hizo había estado en fecha del 12 de abril. Y ese día fue la última explicación teórica, ayudado con diapositivas, de la primera parte de la materia. Entonces, creo que he subido todas las diapositivas o todas las presentaciones que les debía, ¿no? A no ser a qué presentación se están refiriendo, porque alguien me escribió al WhatsApp que sí, que suba, por favor, y hubo otra persona que dijo, sí, por favor. Entonces, yo no sé a cuál entonces se están refiriendo, no sé si me pueden aclarar eso. Dije buenas noches, fui yo, pero fue porque tuve el problema de que no encontraba las diapositivas, pero cuando usted nos mostró ya me pude percatar que estaba en Ya. Classroom, porque no me aparecía así el archivo, entonces tenía que entrar uno por uno para ver. Te oigo entrecortada, pero ya has podido ver de qué está, ¿no ven? El Classroom. Sí, Ok, sí, yo no tengo problemas. muy bien. Entonces no les debo nada. Bueno, entonces ahora sí, escriban este ejercicio. Igual, intenten hacer, pero este es un ejercicio nuevo, porque acá como estamos hablando de presiones y temperaturas elevadas, pues tenemos que ver el aporte que me va a dar una tabla, bueno, una figura en este caso, el incremento, se podría decir, de CP, justamente por trabajar a temperaturas y presiones elevadas. Entonces, para eso ustedes tienen que recurrir a una gráfica. Ahorita me voy a fijar dónde está esa gráfica. Antes de entrar al apéndice A, hay una hojita que dice página 290. Seguramente han sacado de otro libro. No debe estar en el RAID de forma digital, ¿no? Donde dice capacidades caloríficas de gases a altas temperaturas. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a analizar esta figura y vamos a ver cómo encontrar lo que me dice acá en el eje Y, delta Cp. ¿Cómo podemos calcular el delta Cp? Que justamente es para compuestos, digámoslo así, gases a altas presiones, ¿no? Que también en su caso tendría que ser a altas temperaturas. Anótense el problema. Dice estimar el calor específico, del oxalato de metilo. Estimar el calor específico del oxalato de metilo a 200 bares y 1300 Kelvin.
Vamos a anotar oxalato de metilo a una presión de 200 bares y a una temperatura de 1300 Kelvin. ¿Ya? Entonces, cuando a ustedes se les presente así problemas de compuestos, en este caso un gas que se encuentra a presiones y a temperaturas elevadas, es bueno siempre verificar cuál es la estructura molecular del oxalato de metilo. ¿Ya? Vamos a anotar acá la estructura molecular del oxalato de metilo. Tengo acá carbono, oxígeno, que hay un enlace carbono-oxígeno. Tengo acá, tengo aquí, oxígeno, ¿sí? Entonces aquí es un oxígeno. Ya. Vamos a anotar así un carbono para que no se me pierda. Muy bien. Ya. Entonces, este es el oxalato de metilo. Ahí. Ya. Si verificamos cuál es su estructura molecular o su fórmula comprimida, tengo 1, 2, 3, 4 carbonos. Carbono 4. Hidrógenos, bueno, acá tengo los hidrógenos también, no nos olvidemos de estos hidrógenos de acá. Ya serían 6 hidrógenos. H6, 1, 2, 3, 4, 4 oxígenos. ¿Ya? Eso me va a permitir desarrollar una tabla. Siempre vamos a trabajar de manera ordenada. Primero vamos a ver, utilizando el método de Jovac, cómo encontrar el valor de Cp. ¿Ya? Y una vez teniendo ese valor, pues anexamos lo que se encuentra en la figura 4.5. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta acá lo que he hecho es anotar la estructura del oxalato de metilo. Chicos, aquí hay un reflejo, esto de acá, y lo que yo voy a hacer es formar una tabla. Así que, por favor, anoten estos datos, anoten la estructura, porque lo voy a borrar, y anoten la fórmula comprimida para continuar con el ejercicio. Eso porque ahí tengo ese reflejo, ¿no? Y quiero que se vea bien al momento de resolver el problema. ¿Está bien? Lo voy a borrar, ¿ya? Vamos a hacer la siguiente tabla. Y así acostúmbrense a hacer. Por acá más o menos lo voy a hacer para que se vea. Voy a tener aquí el grupo. ¿Qué grupos forman el compuesto? Eso vamos a ir viendo. Y vamos a ir llenando la tabla utilizando los valores de la tabla 6.1 de la página 156, ¿no? Acá vamos a ver cuántos grupos existen. Ahí. Y luego vamos a ir anotando los valores de delta A. Lo voy a hacer un poco separadito para que pueda entrar todos los números. Delta B. Acá. Delta C. Y delta D. ¿Ya? Tengo todo eso. Entonces, fíjese en la fórmula, en la estructura. Tengo grupo de esta manera, ¿no? Ahí.
También en la estructura tengo el CH3 en los extremos, ¿no? También tengo el oxígeno. Y nada más. Entonces aquí vamos a ver la sumatoria. Por ahí, se me chueco, creo que es. Aquí la suma. De este grupo, o de este enlace, ¿cuántas veces se repite? Díganme ustedes. Dos. Dos veces. Dos, ¿no ves? Un rato me voy a ir a la página 156. Ahí no encuentro eso. Muy bien. Entonces me decían 2. ¿Cuántos CH3 hay? En los Dos igual. extremos. 2. ¿Cuántos oxígenos enlazados de esta forma? Había ahí. Dos. 2. Todos son 2. ¿No? 2, 2, 2, 2. Entonces, ¿han encontrado la tabla 6.1 de la página 156? A ver, revisen. Está ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, para el primer grupo, sería el no ring, ¿lo ven? Quiere decir cadena abierta. Entonces, delta A es igual a 6,45. Pero como se repite 2 veces, será 2 por 6,45. Yo voy a hacer de este, y ustedes van llenando toda la tabla y me van dictando. Delta B sería 2 también por 6,70 por 10 a la menos 2. Entonces, 2 por 6,70 por 10 a la menos 2. Bien. Ahora, delta C sería menos 3,57 por 10 a la menos 5. Nuevamente 2, ¿no? Porque son 2. 2 por menos, se me dio el número, 3,57 por 10 a la menos 5. Y el D sería 2 por 2,86 por 10 a la menos 9. 2 por 2,86 por 10 a la menos 9. ¿No? Tengo todos los valores de delta, A, B, C y D para el primer grupo, ¿no? Para este enlace. Ustedes hagan lo mismo para todos los demás y luego por lo suman. ¿Ya? Lo suman acá para ver cuántos hagan, chicos.
Muy bien. Directamente, para ganar tiempo. ¿Cuánto me sale la sumatoria de delta A? 102,9. 102,9. Muy bien. La sumatoria de delta B. Menos 8,56 por 10 a la menos 3. Ya. Menos 8,56 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sale delta C? 4,566 por 10 a la menos 4. 4,566 por 10 a la menos 4. ¿Y cuánto me sale delta D? Menos 2,9728 por 10 a la menos 7. Menos 2,9728 por 10 a la menos 7. Bueno, entonces, acá tengo los valores de deltas, ¿no? Muy bien. Ahora, a continuación, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que calcular el CP usando el método de Jova, ¿no? En otras palabras, tendría que utilizar la ecuación 6.33. Vayámonos por ahí. Está en la página 154. Método Jova. Entonces ahí tengo el valor de CP, ¿no? Tengo el valor de CP, que va a ser igual a la sumatoria de A menos ese número, más la sumatoria de delta B, más una constante. Ahí ya viene la temperatura, multiplicado por T. Y así sucesivamente hasta delta D más otro valor constante, 2,06 por 10 a la menos 7, multiplicado por la temperatura elevado al cubo. La temperatura elevado al cubo, bueno, la temperatura es de 1300 Kelvin. No se olviden, ¿no? Lo voy a gozar esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es usar Jova, el método Jova, para encontrar el valor de CP, ¿no? Y el valor de CP de la ecuación 6.3.3. Este CP es igual a la sumatoria de delta A, ¿sí? Menos 37,93. ¿Sí? Más la sumatoria de NJ delta B más 0,210 ya es multiplicado por T, más sumatoria de NJ delta C, menos 3.91 por 10 a la menos 4. T al cuadrado, entrar, puede ser más pequeño. Ahí, ¿no? T al cuadrado más sumatoria de NJ delta D
más 2,06 por 10 a la menos 7 T al Q. Donde la temperatura, repito, es 1300 Kelvin. Acá van a obtener un valor de Cp, ¿no? Pero no es el calor específico que se les está pidiendo. Es parte de la ecuación final. ¿Cuánto les va a salir acá este Cp? ¿Me lo anotan o me avisan, por favor? Sale 37,163. 237, 163. 237,163. Así, ¿no? Joule sobre mol por Kelvin. Tengo este valor. Bueno, todavía no es la respuesta final. Esto es lo que ya sabíamos calcular, ¿no? Cómo calcular valores de Cp. Pero ahora vamos a ver el aporte que sucede cuando trabajamos a temperaturas elevadas. Entonces, acá yo voy a poner donde Cp, ¿qué es lo que queremos calcular ahora? Es igual al Cp que hemos encontrado más delta Cp. Esto, yo tengo este valor, voy a calcular ahora. ¿Ya? Para eso vamos a usar la figura 4 de la página 290. Vamos a irnos ahí. Muy bien. Entonces, la figura 4.7 corresponde a la capacidad calorífica a altas presiones. Si se dan cuenta, en el eje X tengo la presión reducida, en el eje Y tengo el delta Cp, que es ese valor que quiero encontrar, y tengo ahí dentro unas curvas, ¿no? Unas curvas que corresponden a la temperatura reducida, ¿ya? Entonces, con todos esos valores, lo que tengo que encontrar inicialmente es este valor de acá, ¿sí? Este delta Cp. Eso voy a encontrar. Y al final, 237,163 más el valor que estoy encontrando en la figura, y ese será el Cp que me está pidiendo para el acetato de metilo, o oxalato de metilo, perdón, a 200 bares y 1300 Kelvin. ¿Ya? A ver, intenten calcular. Efectivamente, no va a ser un valor muy próximo, o sea, muy certero, pero de algún modo me va a permitir encontrar ese delta, ¿no? Utilizando la figura. Hagan, entonces, acá tendrían que calcular inicialmente la temperatura reducida y la presión reducida. Tienen datos de temperatura y presión que se les da en el ejercicio. Tienen datos de temperatura crítica y presión crítica, que eso lo pueden encontrar en tablas. Así que antes de encontrar la respuesta final, díganme cuánto sale el delta Cp. Insisto, es un aproximado, ¿no? Inge, disculpe, a mí el delta no me sale ese valor, me sale 21.9. No sé si está mal el mío. Creo que está mal. Este Cp, esto te sale 21.9.
No, el delta de la tabla. Ah, delta A. No, sale 102.9. Ya, ya. Alguito te has equivocado. Las líneas diagonales, que más que diagonales son como curvitas, ¿no? Eso es la temperatura reducida, chicos. .2 el delta. Me parece muy bajo. A ver, ¿alguien más? Para luego hacer en la pizarra. Voy a estar borrando mientras. Usando la figura 4.7, ¿no? De la página. Todo está desordenado. Página 290. ¿Bien? A ver. Les voy a ir explicando, no se preocupen, cómo se usa la gráfica. Fíjense que es una gráfica donde hay delta Cp, que es nuestra incógnita, hay temperatura reducida y hay presión reducida. Entonces, nos conviene calcular temperatura reducida y presión reducida. Temperatura reducida es igual a la presión sobre la presión crítica. La presión es 200 bares, ¿no? Y la presión crítica para este compuesto hay que buscarlo en las tablas. Veamos dónde está el oxalato de metilo.
Página 685. ¿Está acá? No, no está acá. Está. T4, H6. Es el Aquí está, compuesto ¿no? 232, Inge. 232, correcto. Es el compuesto 232. Compuesto 232. Entonces, su temperatura crítica, o perdón, su presión crítica es igual a 39.8, ¿no? El oxalato de metilo. Sí. 39.8. 39.8. Esto es presión reducida, ¿no? Y la temperatura reducida va a ser la temperatura sobre temperatura crítica. 1300 sobre la temperatura crítica 628. 628. ¿Cuánto me sale la presión crítica? 5,025. 5,025. Casi 5, ¿no? ¿Y la temperatura reducida? 2,07. 207. Acá también casi 2. Bueno, entonces volveremos a nuestra figura. Y a ver, ayúdense con una reglita. Yo también les voy a ayudar acá con una regla. Entonces, en el eje X, la presión reducida sería de 5. Casi al final, ¿no? Casi al extremo derecho. Entre 4 y 5. Entre 4 y 6 tengo el 5. Voy a ver más o menos la parte central, ¿no? 5. Como 5,025 va a ser difícil verlo así, pero al detalle en la figura. Muy bien. Entonces voy subiendo en línea recta hasta chocar con una de las curvas, la de 2,07, es decir, a una temperatura reducida de 2. Más o menos llega hasta la curva de 2. Casi cuando esta curva, que está en ascenso, empieza a aplanarse, ¿ya? Entonces ahí coloco un puntito. Y de ese puntito, en línea recta, hacia la izquierda, me voy hasta el eje Y. Hasta por ahí. Entonces yo les pregunto, ¿entre qué rango estará el valor de delta CP? No les digo cuál es el número exacto, ¿no? Primero quiero que se den cuenta. ¿Entre qué rango estaría más o menos? 2 y 3. Entre 2 y 4. Entre 2 y 4, ¿no? Entre 2 y 4. Ya. Entre 2 y 4 puedo poner un punto medio que sería 3. Entonces, más o menos, desde mi punto de vista, el valor sería de 2.5. Incluso creo que un poquito menos, 2.4. ¿Ustedes cuánto han visto? 2.6 también me parece un valor casi certero, ¿no? Pero a ver, entre ojo y ojo hay mucha diferencia. A ver, chicos, ¿alguno más que quiera colocar el número que puede estar viendo? Todos coincidimos que está por encima de 2, ¿no? Vean entonces. Me hacen hablar mucho, chicos. Ya me da mucha sed. 2.5. El 2.5 está ganando. ¿Alguien más quiere aportar?
Laura, Samuel, Mauricio. ¿Qué dicen los demás? Delta CP, 2,5. Lo dejaremos con 2,5 entonces. ¿Sí? Entonces, la respuesta para este ejercicio sería CP 237,163 más 2,5. Esa sería la respuesta. Sería 239,663. ¿No? Joule sobre mol Kelvin. Jorge, una pregunta. El delta CP, según el gráfico, está en calorías sobre Uy, perdón, gramo perdón, mol perdón. Kelvin. Tienes mucha razón, lo siento. Este valor sería calorías sobre gramo mol por Kelvin, ¿no ven? Bueno, gramo mol es mol. Mol por Kelvin. Tienen que transformar, lo siento mucho, tienen que transformar a Joule, ¿sí? Entonces, este valor no está bien. Esto y esto no está bien. Entonces, esto a Joule sobre mol por Kelvin. Transformando a Joule, lo colocan acá y obtienen el valor. Buena observación. ¿Han entendido cómo se hace el ejercicio? Muchachos, ¿está entendido? Dije, ¿podría volver a repetir la explicación de la gráfica o de la figura, por favor? Ya. Entonces les decía que en la figura tenemos involucrados los siguientes parámetros. Delta CP en calorías, ¿no? Delta CP en calorías sobre mol por Kelvin. Muy bien. Tenemos en el eje X la presión reducida y dentro de esta figura tenemos unas, no son diagonales, pero son medio curvitas, que viene a ser la temperatura reducida, ¿no? Entonces, primero hemos calculado presión y temperatura reducida. Tenemos el dato de presión, que me da el problema, lo mismo que la temperatura. Presión crítica, temperatura crítica, obtenemos de tablas, ¿no? Me han dicho en la página 685, compuesto 232. ¿Sí? Entonces, estos valores los encuentro de tablas. Tengo presión reducida, redondearemos a 5. Y temperatura reducida, redondearemos a 2. Lo podemos poner como 5 y esto como 2. Muy bien. Entonces, en la figura que tenemos, en el eje X, en el punto central entre 4 y 5, pues trazan una línea de forma vertical para arriba hasta chocar con la gráfica, con estas curvas, donde esté el valor de 2, ¿no? Y ahí coloco un puntito. Una vez que coloco ese puntito, en línea recta, ahora de manera horizontal, me voy para la izquierda hasta chocar con el eje X. Entonces me doy cuenta de que este rango de delta CP va a estar en la casilla de 2 a 4. Entre 2 y 4 puedo colocar un punto imaginario al medio y eso corresponde a 3. Y entre 2 y 3 me doy cuenta de que esta línea que he trazado está prácticamente a la mitad, ¿no? Entonces yo puedo asumir como 2,5. No podría asumir, aunque podrían, pero no está bien visto, ¿no?
que coloquen 2,546. No somos pues tan ojo de águila para hacer eso. Entonces, con que pongan un delta CP de 2,5, suficiente. Como les dije, entre ojo y ojo hay cierta variación. Si ustedes ponen 2,4, 2,6, no habría mucha diferencia, ¿no? Entonces, se toma como un valor correcto. Ojo que ese delta CP, y gracias a la amiga que me dijo, está en calorías sobre mol por Kelvin. Por eso les pongo calorías sobre mol por Kelvin. Esto hay que llevar a Joule sobre mol por Kelvin. Tengo el valor de Joule sobre mol por Kelvin y reemplazo acá. Entonces sumo ese valor y ese es el valor del calor específico para el oxalato de metilo a una presión y temperatura elevadas. ¿Está entendido ahora? Sí, Inge, muchas gracias. ¿De qué? Muy bien. Ahora les voy a dictar un ejercicio. Inge, perdón, una pregunta más. Dime. En el gráfico dice que la unidad es calorías sobre gramo mol Kelvin. ¿Afecta algo ese gramo? Porque el CP que hallamos con la ecuación de Jova, que es solo mol Kelvin. No, no te preocupes. Es como si dijeras, el peso molecular del agua es 18, ¿no ve? Para efectos de cálculo decimos 18 gramos sobre mol. 18 gramos sobre mol. ¿Ya? Pero si yo les dijera, calcúlenme el peso molecular del agua en kilogramos. Entonces, en kilogramos es lo mismo. Es 18 kilogramos sobre mol, ¿no? Pero yo puedo poner para especificar que el mol está expresado en kilogramos, kilogramos sobre mol. Esto sigue siendo mol, nada más, ¿no? Lo mismo sucede acá. Lo correcto es colocar 18 gramos sobre gramo por mol. Gramo por mol o mol gramo es moles simplemente. Es esto y nada más. O sea, no quiere decir que ahí hay gramos. Quiere decir que estos moles está expresado para compuestos cuyo peso molecular vienen a ser en gramos. Nada más. ¿Me has entendido? Sí, Inge, muchas gracias. No, ¿ok? Muy bien. Entonces, a ver, les voy a dictar un ejercicio para que ustedes se distraigan en sus casas. Es, ¿cuántos incisos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incisos. Anótense el problema. Lo voy a borrar esto. Dice lo siguiente. Estimar para el componente cloruro de etilo ¿no? Cloruro de etilo. ¿Qué viene a ser esto, chicos? ¿No? Radical. Acá tengo la lógica. Es decir, ¿cómo podemos ponerlo? Nos voy a poner el radical acá, unido a un cloro. ¿Sí? Estimar para el componente cloruro de etilo, 2 puntos aparte, inciso A. Segundo coeficiente virial a 600 Kelvin. ¿Ya? Una ayudita para que se den cuenta para este inciso. Vamos a buscar la página. Tanto buscar páginas y páginas a veces se nos va. Aquí está. En la página 41, váyanse todos con su libro a la página 41.
Ya, en la página 41, ¿dónde se los anoto? Acá se los voy a anotar así para que no se vea este reflejo de acá. Hay monoalquil. Lo voy a anotar tal cual está. ¿Ya? Por si acaso, este radical unido a un halógeno corresponde a este tipo o a esta clase de compuestos. Entonces, para encontrar los parámetros A y B minúscula, tienen que seguir los pasos que está ahí en la tabla, ¿no? Es un número grande que tienen que ir a anotar. Es un número pequeño, diré, ¿no? Pero es una ecuación un poco grande. En ese caso, no existe B minúscula. O sea, solo se considera A para B2, por si acaso, ¿no? Esa es como una breve explicación para que ustedes encuentren el valor de el segundo coeficiente virial. ¿Sí? El segundo coeficiente virial. Muy bien. Inciso B. Presión de vapor a 300 Kelvin. Inciso C. Factor acéntrico. Inciso D. Factor de compresibilidad a 600 Kelvin y 100 bares. Inciso E. Este es fácil, ¿no? Temperatura de congelación. F. Temperatura de ebullición. Vamos a poner inciso G. Cp a una atmósfera. Y 250 Kelvin. HCP a 250 Kelvin y presión nula. Inciso I. Cp medio entre 25 y 60 grados Celsius. Inciso J. Delta H de formas. Todo eso. Son 10 incisos. ¿Está bien? Inge, disculpe, Dime. para el inciso A en la tabla que nos dijo de ese compuesto, ¿qué es el valor de mu R? Ah, ya. Es el momento, perdón. Es una constante que está en función al momento dipolar, ¿no? Ese nu R, fíjense, podríamos llamarle como momento dipolar reducido, ¿ya? Pero está relacionado directamente con el momento dipolar. Para poder calcular ese nu R, tienen que irse a tablas
y ver, porque ya tienen como dato el momento dipolar y también la presión y temperatura crítica. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Inge, y disculpe, ¿no hay que calcular el momento dipolar reducido con la ecuación que está ahí abajito 3.5.8? Sí, con esa tienes que calcular. Y usamos mu de la tabla, ¿no? Para Sí, calcular. Ah, ya. exacto. El nu de la tabla es el momento dipolar. En la tabla creo que no está como nu R. A ver, vamos a fijarnos ahorita. Directamente dice momento dipolar. Si se fijan, a ver, vamos a buscar alguno. A ver, en la página 676, por ejemplo, ¿no? Al final de su tabla, y en todos esos valores, dice tip M, ¿no? En D10. Esa es su unidad. Ese es el momento dipolar. Y el omega es el factor ascendente. ¿Ya? ¿Ha entendido? Sí, Inge. Muy bien. Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos ya directamente el día lunes. Mañana no, como habíamos quedado. Estudien, muchachos, que les vaya muy bien en su examen. Como les dije, mi intención no es aplazarlos. Mi intención es de que ustedes puedan resolver de la mejor manera su examen. Que les vaya bien a todos. Que Hasta luego. tengan una chao, que tengan una buena noche y nos vemos el lunes, Dios mediante. Cuídense mucho. Hasta Inge, luego, disculpe, Inge. ¿le puedo preguntar algo de la práctica? A ver, dime. En el problema 15, el compuesto de timina no se encuentra en tablas, Inge, y necesitamos la BPA, BPB y demás. ¿Cómo puedo hacer? Pero podrías separarlo en grupos. ¿Te ubicas? ¿Separar el compuesto? Sí, separar en compuestos. Y de esa manera, obviamente no vas a encontrar valores en tabla, pero por lo menos hacer una estimación cercana a eso. Ah, ya, está bien. Gracias, Inge. No hay de qué. Bueno, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego, Cuídense. Inge. Hasta luego, Chao, chao. Inge. Hasta el lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao.